Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Y estamos aquí para continuar en nuestro precioso estudio en la primera carta de Pedro en los capítulo 3, versículos 18 al 22. Y esta sección trata acerca de el triunfo en medio del sufrimiento. El mensaje entonces es Cristo victorioso en el sufrimiento. Esta es la segunda parte. Al hablar del sufrimiento de Jesucristo nos referimos al momento de su mayor humillación, de trato injusto, pero también fue el momento de su mayor triunfo, porque cuando sufrió más, logró más. Esta es la verdad central de Pedro en este pasaje. Escribe a cristianos que están un poco desanimados, están bajo persecución, están bajo coacción, enfrentan pruebas y hostilidad. Pedro quiere animarlos a que puedan triunfar en medio de su sufrimiento. Les dice que pueden ser vencedores, pueden salir victoriosos, incluso en medio del sufrimiento injusto y la persecución. Y la mejor ilustración que Pedro conoce es el Señor Jesucristo. Cristo sufrió injustamente, sufrió persecución, hostilidad, como nadie jamás lo hará. Y sin embargo, en medio de su sufrimiento triunfó rotundamente. Y Él es el ejemplo para nosotros de que, al igual que Cristo, podemos triunfar en medio del sufrimiento. Vamos a leer el pasaje, primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus, ahora en prisión, que una vez fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios siguió esperando en los días de Noé durante la construcción del arca, en las que unas pocas personas, es decir, 8, fueron llevadas a salvo a través del agua. Y correspondiente a ese bautismo, ahora te salva, no la remoción de la suciedad de la carne, sino un llamamiento a Dios por una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, en pos de ángeles y autoridades y poderes que le habían sido sometidos. Pedro toca muchas cosas en esta sección, pero podemos encontrar su enfoque al principio y al final de la misma. Mire versículo 18, porque también Cristo murió. Y mire versículo 22, al final dice que sujetó a sí mismo a todos los ángeles y potestades. Triunfo en medio del dolor, en medio de su muerte, Cristo triunfó. Así que en su hora más oscura, en la hora de su muerte, experimentó su mayor triunfo. Eso es lo que Pedro quiere expresar. El punto simple es que puede sufrir severamente de manera injusta, incluso hasta el punto de morir, pero en todo ello Dios puede proporcionar la victoria. Dios puede darnos el triunfo de acuerdo a la realización de sus santos propósitos. A medida que se desarrolla estos versículos, Pedro, como hablamos, nos muestra 4 áreas en las que Cristo triunfó al morir. Primero, triunfó al llevar la carga del pecado. Segundo, triunfó al proclamar su victoria. Tercero, triunfó al dar salvación. Cuarto, obtuvo el triunfo supremo. La semana pasada vimos el número 1, que en la muerte de Cristo, siendo injusta, ignominiosa, tan horrible, trágica, desde el punto de vista humano, tan dolorosa, con el gran sufrimiento que ella involucró, en medio de todo eso,
Cristo triunfó en el hecho de que logró llevar el pecado. Y notamos en el versículo 18, Él llevó a cabo la carga del pecado. De hecho, dijimos que tenía varios elementos. Allí dice que fue sufrimiento al máximo, pues Él murió. Fue completo, en el sentido de que murió por todos. Fue relacionado con el pecado, murió por los pecados. Fue único porque murió una vez. Fue completo, como ya les había dicho, en el sentido de que murió por todos. Fue vicario, en el sentido de que era el justo por los injustos y tenía un propósito, llevarnos a Dios. Así que fue una carga de pecado triunfante a pesar de la tragedia de la cruz. Lo segundo que Pedro quiere decirnos en este pasaje, y es en lo que nos enfocaremos en este tiempo, es que también fue en la cruz, en el momento de su mayor sufrimiento, que Cristo predicó un sermón triunfante. En versículo 18, a la mitad del versículo dice, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el que también fue y proclamó, o como algunas Biblias dice, fue y predicó. Este es un elemento fascinante del triunfo de Cristo. Vamos a correr el velo y vamos a ver dentro de esta verdad. Versículo 18 dice que había sido condenado a muerte en la carne. ¿Qué significa eso? Significa que murió. La carne se refiere simplemente a que cesó su vida física. Murió, de hecho. Aquí hay un versículo que nos da claramente evidencia de eso, así como hay otros versículos a lo largo de la Escritura. Jesús realmente murió en la cruz. Algunos se enredan con todo esto y tratan de explicar la resurrección y al mismo tiempo quieren negar lo milagroso en ella y ofrecen la posibilidad de que quizá Cristo estuvo en una especie de coma y allí en el frío, en medio de la tumba, revivió, se levantó y salió. Pero aquí el texto es muy claro. Cristo fue víctima de un homicidio judicial. Sí, también de un homicidio ilegal. Sin embargo, aparentemente pasó por el debido proceso, pero murió. Y entonces, esta declaración se refiere a su muerte física. El término que se usa es el término que básicamente significa morir. También enfatiza no solo su muerte, sino el sufrimiento que estuvo asociado a su muerte. Señala el fin doloroso de su vida terrenal. Su muerte es innegable. Fue verificada por estos soldados expertos en ejecuciones. Y si Cristo no hubiera estado muerto, al revisarlo, habrían quebrado sus piernas para acelerar su muerte. Cuando llegaron a él, solamente atravesaron su costado para evidenciar, por medio de la presencia de agua y de sangre, que había muerto. Note además que el versículo 18 dice, fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Existen muchas posturas frente a este pasaje, pero les voy a decir la que creo es la mejor opción. Después de leer al hermano Bevis Carballosa, al hermano John MacArthur en su Biblia de estudio, vamos a ver la mejor explicación. La mejor opción entonces es que físicamente estuvo muerto, pero en su espíritu estaba vivo. Eso es lo que dice. Lo más probable es que cuando dice que fue vivificado en espíritu, allí aparece espíritu con E minúscula. No hay mayúsculas en el griego. Se deben asumir, se deben inferir. A veces en algunas traducciones usted notará que aparece con E mayúscula para hacer alusión al Espíritu Santo. Pero no hay forma de que esa sea la situación en este texto. De hecho, si mira con atención la carne y el espíritu, juntos nos presentan un contraste aquí, carne y espíritu. La carne refiriéndose al cuerpo físico y contrastada con el espíritu humano.
No hay un artículo definido aquí que identifique al Espíritu Santo, por lo que la mejor traducción debe decir que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Su Espíritu cobró vida. Algunos ven en esta frase una referencia a su resurrección. Y eso es una posibilidad, pero francamente, si se trataba de una referencia a su resurrección, probablemente debería decir el texto que fue condenado a muerte en la carne, pero resucitó en la carne, ¿verdad? Porque la resurrección no fue la de su espíritu, fue la resurrección de su cuerpo, fue una resurrección literal, física, corporal. El punto aquí no es que Él resucitó, sino que aunque estaba muerto en la carne, vivía en el espíritu, y eso tiene lógica, tiene sentido. Pudieron matar su cuerpo, pero no al Cristo eterno. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu estaba vivo. Este es un misterio a entender, pero tal vez Pedro nos lo ha presentado aquí de la manera más simple. ¿Cómo vamos a entender eso? Bien, observe la frase en el versículo 18, vivificado en espíritu. ¿Asume eso que había muerto en el espíritu? Asume que en algún momento la muerte en la cruz, ¿Cristo también murió espiritualmente? Sí, podría ser. Y si fue vivificado en espíritu, entonces, en algún momento, de alguna manera, debe haber muerto en su espíritu. En otras palabras, Jesús debió experimentar algún tipo de muerte espiritual, entendiendo, definiendo que la muerte espiritual es la separación de Dios. ¿Recuerda sus palabras en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo, a partir de esa frase, que hubo una separación de Dios, no una cesación de su existencia espiritual. No dejó de existir porque Cristo era un espíritu eterno. Por cierto, incluso los seres humanos, al morir, no dejan de existir. Pueden experimentar la muerte espiritual. De hecho, todos nacemos muertos espiritualmente. Pueden experimentar la muerte eterna. Lo harán en la próxima vida si mueren sin Cristo. Pero no dejan de existir. Así que Cristo pasó por algún tipo de separación de Dios, no una cesación de su existencia. Igual que un hombre espiritualmente muerto no deja de existir. No entendemos el misterio presente aquí, pero de alguna manera Él estuvo en un momento en el que todo el pecado fue puesto sobre Él y Dios tuvo que darle la espalda a Dios. Él no dejó de existir, pero hubo una especie de muerte espiritual, separación de Dios, en el momento en que Él fue hecho pecado. Pero está muy claro que cualquier separación que experimentó en ese momento desapareció rápidamente, porque no pasó mucho tiempo después de que Jesús dijo estas últimas palabras: Padre. Esto es algo importante aquí, ¿verdad? Porque poco antes lo llamó Dios mío, Dios mío. Pero ahora al final dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que cualquier tipo de separación espiritual fue momentánea cuando fue hecho pecado. Y luego su espíritu fue vivificado y lo entregó a Dios. El punto que Pedro quiere que entendamos es este: que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, su cuerpo murió. ¿Y fue dónde? A la tumba. Pero cuando su cuerpo estaba muerto, su espíritu fue vivificado, estaba vivo. La pregunta es: ¿a dónde fue este espíritu vivificado? Bueno, eso nos lo dice el versículo 19, en el cual, aquí está hablando de su espíritu, también fue e hizo proclamación a los espíritus que ahora están en la cárcel. Esta frase "en el cual" también significa en ese espíritu vivificado. Aparte de su cuerpo que yacía en el sepulcro, el Cristo vivo y eterno fue a algún lugar. El verbo aquí se refiere a un ir personal. También se usa ahí en el versículo 22.
y se traduce habiendo ido. Es el mismo verbo, literalmente significa ir a otro lugar. Su espíritu disfrutó del beneficio de estar vivo. No fue condenado a juicio ni a una muerte eterna. Su espíritu no experimentó la segunda muerte como el injusto que experimentará toda la ira de Dios. Pero su espíritu fue protegido según el propósito perfecto de Dios. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue él en su espíritu? Dice que fue, y aquí es muy claro, e hizo una proclamación, dio un sermón, fue a algún lugar a predicar, fue y dio un sermón sobre su triunfo. Incluso antes de su resurrección, el domingo en la mañana, él se movía con libertad en el ámbito espiritual y fue a predicar. El verbo aquí, predicar, no se refiere a predicar el evangelio. No fue a ningún lugar para predicar salvación. El verbo aquí se refiere a proclamar, a anunciar algo. Los generales en esa época y los reyes tenían un heraldo para anunciar sus victorias. De tal manera que Cristo fue a algún lugar para anunciar su triunfo, su victoria. No predicó el evangelio a seres o personas en el mundo espiritual. Estaba anunciando, proclamando su triunfo. ¿Cuál triunfo? Eso es bastante obvio. Su triunfo sobre el pecado, la muerte, el infierno, los demonios, Satanás. Fue Cristo a predicar su triunfo a todos estos seres. Esa es la implicación del verbo aquí. Fue a proclamar victoria. De eso se trata el pasaje. De eso se trata el contexto de triunfar en medio de un sufrimiento injusto. ¿A quién hizo este anuncio? Versículo 19. Fue a los espíritus. Espíritu, ¿quiénes son los espíritus? Bueno, note claramente que en el versículo 20, Pedro usa la palabra personas o almas. ¿Lo ve? 8 personas o 8 almas, dicen algunas otras versiones. Usa la palabra almas para referirse a personas. Entonces concluimos que los espíritus deben ser diferentes a las personas en este contexto. Por cierto, el Nuevo Testamento siempre usa el término espíritu para referirse a quién se imagina usted. Ángeles, nunca a hombres, a menos que use un genitivo calificativo. Veamos un ejemplo. En Hebreos 12 dice el espíritu de los justos perfeccionado. Siempre que esté calificado con una frase genitiva como la anterior, la frase calificativa le dirá a quién se refiere. Pero cualquier otro uso de espíritus en el Nuevo Testamento se refiere a ángeles. Además, sabemos que los ángeles están presentes en este texto porque dice ahí en el versículo 22 que él fue al cielo después que los ángeles, las autoridades y los poderes les fueron sometidos. En este pasaje, Pedro quiere que entendamos que en algún momento Cristo sometió a los ángeles y a las autoridades y los poderes. Estas 3 palabras son solo maneras diferentes de llamar a ángeles caídos. Creo que fue a declarar su victoria sobre los espíritus. Y que los espíritus se refiere a demonios. Usted dice, ¿por qué demonios? Porque estos espíritus estaban, ¿dónde? En prisión. Este no podría ser un mensaje de salvación para los demonios. ¿Por qué? Porque no hay salvación para ellos. Los demonios que cayeron están condenados para siempre encerrados en su condición. En Hebreos 2:16 dice que Dios, Cristo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo no redime a los espíritus, redime a personas, seres humanos. Así que no fue anunciar salvación a los demonios, fue anunciarles su triunfo. ¿Por qué anunciar su triunfo a este grupo de demonios? Porque desde el principio entendemos que después de la caída de Satanás, él se ha opuesto a los propósitos de Dios. Hay un conflicto desarrollado en este universo entre el plan de Dios y Satanás tratando
de oponérsele. Ese conflicto es atestiguado en el libro de Daniel. Y dice ahí que el poderoso ángel de Dios tiene una confrontación con el ángel o el príncipe de Tiro, que es un demonio. Siempre ha habido una guerra espiritual a ese nivel sobrenatural. Y Satanás y los demonios han hecho todo lo que han tenido a su alcance para tratar de frustrar los propósitos de Dios en Cristo. Desde el principio, cuando Satanás supo que su cabeza sería aplastada y que finalmente sería derrotado, ha luchado contra el propósito de Dios y ha luchado contra Cristo de todas las formas posibles. A lo largo del Antiguo Testamento, él trató de destruir la línea mesiánica, intentó destruir al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento trata que Cristo caiga en la tentación, de que Cristo capitule ante él y frustrar así el propósito de Dios. Intenta destruirlo, dañar el plan de Dios, haciendo que esta turba enardecida clame por su muerte. Cuando está muerto, intenta mantenerlo ahí en la tumba para que no pueda salir. Vea, los demonios del infierno y el mismo Satanás siempre han tratado de destruir la obra de Cristo. Y mientras que Cristo está allí colgado en la cruz y su vida fue literalmente aplastada por el sufrimiento y él físicamente está muerto, ante los ojos de los demonios ellos lo lograron, han triunfado, ¿verdad? ¿Les pareció eso un triunfo? Pero dice aquí que Cristo fue en su espíritu a la cárcel. ¿Dónde está ese lugar al que fue? Aquí tenemos que entender que en ningún lugar en las Escrituras se dice que las almas de los hombres estén encarceladas, tenga eso en su mente. Pero estos espíritus están encadenados. Escuche atentamente. Aquí no está hablando de una condición, como cuando uno dice, estoy preso de este pecado. No, aquí habla de una ubicación. Está hablando de un lugar real. Si Jesús fue a un lugar donde los demonios están encarcelados, ¿cómo explicamos entonces la presencia de demonios todavía? Algunos demonios, no todos, están en la prisión. Vamos a hablar de angelología. Lo primero que quiero que sepa es que hay dos tipos de ángeles: los que son santos y elegidos por Dios y los ángeles caídos. Lo segundo, entre los ángeles caídos hay dos grupos, los que están presos y los que están libres. En tercer lugar, de los ángeles presos, de nuevo hay dos tipos, los que están presos temporalmente y los que están presos a perpetuidad. Así que Pedro habla de los ángeles caídos que están presos perpetuamente. Los libres, los que están libres, y por cierto hay muchos que están libres. Recuerda lo que dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra demonios. Aquí voy a darle una característica de los demonios que están libres. No quieren ir a la prisión, no quieren ir al abismo. Eso lo vimos ahí en Lucas 8:31, cuando esta legión clamó, no nos mandes al abismo, déjanos entrar a los cerdos. En Mateo 8:29 le dijeron a Jesús, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, ¿vas a enviarnos a ese lugar ahora, antes de tiempo? No quieren ir al abismo y ser prisioneros. Allí no pueden hacer todas sus transacciones perversas en la tierra y el universo. No pueden luchar contra los ángeles santos de Dios. No se pueden oponer a Dios. Espere, se dice, algunos están sueltos y otros están atados. ¿Cómo fueron atados? ¿Y qué hicieron para merecerlo? Vea el versículo 20. Una vez fueron desobedientes. Usted dice, espere, los demonios siempre han sido desobedientes. Aquí se refiere a un tiempo en específico. En algún momento en el pasado, estos ángeles sobrepasaron los límites impuestos por Dios. Como dicen los chicos, se pasaron. ¿Cuándo fueron desobedientes? Cuando fueron libres de deambular por un tiempo,
pero desobedecieron. ¿Cuándo? Versículo 20. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la que unas pocas, es decir, 8 personas fueron llevadas a través del agua. ¿Fue durante qué tiempo? El tiempo de Noé. Y así tenemos aquí la aclaración de que hay una prisión llena de demonios que han estado allí atados desde los días de Noé y fueron allí por traspasar los límites establecidos por Dios para su maldad. Fue durante los 120 años en que Noé construyó el arca. Usted dice, ese era un barco, ¿verdad? Sí, pero aquí hay algo mucho más profundo, mucho más que la construcción de un barco. Esto es símbolo de que fueron 120 años de predicación sobre el inminente y venidero juicio de Dios. Sin embargo, nadie escuchó el sermón y todos se ahogaron, a excepción de 8. Este fue un sermón de 120 años acerca del juicio. La maldad en el tiempo de Noé fue total. Génesis 6 dice que todos los pensamientos e intenciones del corazón de los hombres era de continuo solamente que el mal. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que los demonios estaban en su apogeo en la época de Noé. Corrían desenfrenadamente por la tierra haciendo como bien les parecía. Estaban colmando el mundo con su actividad perversa, vil, anti Dios. Y por eso Dios tuvo que ahogar toda la tierra. Un comentarista dice, los contemporáneos de Noé fueron notoriamente malvados y sirvieron como agentes de los espíritus demoníacos en su rebelión contra Dios. No hay otro momento en la historia en que el conflicto entre fe e incredulidad, obediencia y desobediencia fueran tan fuerte como en los días de Noé. Los espíritus rebeldes entonces sirvieron para controlar a la raza humana, con la excepción de Noé y su familia. Literalmente, habían poseído, por así decirlo, toda la tierra, todo habitante en la tierra. E incluso, durante los 120 años de predicación, Noé no logró convencer a nadie fuera de 7 personas que hacían parte de su familia. Qué terrible y qué triste historia. Imagínese eso, así de malvado era el mundo. Por cierto, cuando Jesús venga por segunda vez con todo su juicio de fuego, la Biblia dice que será entonces como fue en los días de Noé. La tierra volverá a experimentar ese tipo de maldad extrema. Esos demonios que traspasaron el límite puesto por Dios en los días de Noé fueron encarcelados. Bendito sea Dios. Él es soberano y refrena la maldad. Por cierto, esto debe haber sido algo muy familiar para los lectores a quien dirigió Pedro su carta, porque no les explica nada más aquí. Ellos no tuvieron necesidad, Pedro no tiene la necesidad de hacer esta explicación que estoy haciendo yo. Ellos lo entendían. Eso debió haber sido un tema familiar para estos lectores. Ahora, ¿fueron todos los demonios encarcelados? No, porque algunos siguen sueltos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles demonios fueron encarcelados? Pasemos a 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad reservados allí para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7, cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos a detenernos allí. Pedro habla de lo mismo en su segunda carta. Él lo vuelve a mencionar. Hubo un tiempo en el que Dios aprisionó a estos ángeles caídos por traspasar sus límites, los arrojó al infierno, al abismo de tinieblas, y los encarceló para el día de su juicio. Y nuevamente dice que fue en los días de Noé. Noé, pregonero de justicia, él predicó, y cuando Dios trajo el diluvio,
sobre el mundo de los impíos, el mundo se ahogó. Y luego menciona otras dos ilustraciones de juicio, la condenación de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde Dios juzgó, y luego, en medio de la condenación, menciona a Lot, quien fue rescatado, en versículo 7. Y no solo eso, debe haber sido un conocimiento tan común para la gente de la época a quien escribió Pedro, que él no da, en la segunda epístola, ninguna explicación tampoco. Por cierto, la palabra aquí, infierno, es similar a la usada por los griegos para describir al abismo subterráneo en la que los dioses rebeldes eran castigados. La palabra fue llevada al contexto judío y se usó para referirse a la prisión de los ángeles caídos. Por cierto, así se usa en un libro muy antiguo, el libro de Enoc, que no es un libro canónico, no aparece en la Biblia. El libro de Enoc analiza, interpreta lo ocurrido ahí, en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, cuando ángeles perversos traspasaron el límite divino. Creo que Pedro en sus dos cartas se refiere a algo que toda la gente conocía, que había leído en ese libro de Enoc. Recuerde, el libro de Enoc no aparece en la Biblia, pero la gente de la época de Pedro, y el Pedro mismo y Judas, como vamos a ver más adelante, conocían su contenido. Ahora, ¿Dios envió a todos los demonios allí? No, ¿a cuáles envió? Miremos ahí en Judas, verso 6, ¿cuáles demonios fueron encarcelados? Dice en el versículo 6 de Judas: y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido en cadenas eternas, en tinieblas para el juicio del gran día. Note que en el versículo 7 de nuevo habla de la historia de Génesis y de nuevo menciona a Sodoma y Gomorra, lo que nos lleva a creer que todo lo que Judas se está refiriendo en el versículo 6 está también en el libro de Génesis. Los ángeles que no mantuvieron su propio dominio y abandonaron su propia morada están con cadenas eternas. Hay algunos, recuerde, que fueron atados temporalmente, pero estos han sido atados permanentemente. ¿Cuál fue el pecado específico de estos ángeles? Versículo 7. No mantuvieron su propio dominio, abandonaron su propia morada, y lo compara con Sodoma y Gomorra, las ciudades alrededor de ellos, ya que de la misma manera estos, es decir, los demonios, de la misma manera que Sodoma y Gomorra, se complacieron en ¿qué? Inmoralidad. Usa una palabra griega de la cual sale la palabra pornografía. Se entregaron a una gran inmoralidad. ¿Qué tipo de inmoralidad? Dice el pasaje que fueron tras carne extraña. ¿Recuerda la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Recuerda que Lot vivía allí? ¿Recuerda que unos ángeles vinieron a visitar a Lot? Eso está registrado en Génesis 19. Estos ángeles entraron en la casa de Lot. ¿Y recuerda cuál era el pecado que imperaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Sodomía, homosexualidad. Y el texto dice que llegaron estas dos extraordinarias criaturas a la casa de Lot, estos ángeles santos que tomaron forma humana, y los hombres pervertidos ahí en la ciudad de Sodoma y Gomorra se enloquecieron. Deseaban a aquellos hombres que habían visto, que llegaron a la casa de Lot. Intentaron mancillar a estos ángeles. Fueron tras carne extraña. Fueron fuera de su dominio. Tenga eso presente. Estos hombres fueron tras los ángeles, carne extraña. Ellos fueron tras los ángeles en una expresión de sexualidad grosera, pervertida, antinatural.
¿Recuerda lo que pasó? La puerta se cerró, Dios los dejó a todos ahí ciegos, pero aún seguían golpeando tratando de entrar. Su lujuria era tan grande que a pesar de su ceguera, trataron de derribar la puerta para llegarse a estos ángeles. Así como los había impulsado la lujuria, estos hombres fueron impulsados por la lujuria. Lo que sea que estos ángeles hicieron, fueron enviados a prisión permanente por no mantenerse en su dominio, por ir tras carne extraña. Estos ángeles hicieron algo similar a lo que hicieron los hombres en Sodoma. Eso es lo que quiere decirnos Judas. Ellos fueron tras carne extraña, carne héteros, una clase diferente de carne. Literalmente entonces codiciaron ángeles. Eso es lo que está presente aquí. ¿Qué hicieron estos ángeles entonces? Regresemos a Génesis 6 y descubrámoslo. Estoy seguro que Judas y Pedro conocían lo que el libro de Enoc decía en su libro acerca de Génesis 6. De hecho, Judas menciona el libro ahí en el versículo 14. Y es seguro que Judas también conocía Génesis 6. Vamos a Génesis 6.1. Regresamos al tiempo de Noé. Sucedió que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con los hombres para siempre, porque Él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Los Nefilín, los gigantes, estaban en la tierra en aquellos días y también después. Cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué es todo esto? Les diré lo que es. Hijos de Dios son demonios. Hijos de Dios es un término usado consistentemente en el Antiguo Testamento para referirse a ángeles. Y lo que tenemos aquí son ángeles caídos que bajaron y de alguna manera tomaron cuerpos humanos o forma humana, cohabitaron con mujeres y produjeron una generación de bebés, una especie de híbrido entre hombre y demonio. Es posible que a esto se le llamaron nefilín. Es un término utilizado que es bastante interesante. Puede significar caídos. El verbo significa caer. También puede referirse a violencia, violentos. Esta palabra nefilín de nuevo aparece ahí en Números capítulo 13 para referirse a gigantes. Quiero que note ahí en Génesis, en el pasaje que leímos, los términos valientes y varones de renombre. Aparentemente lo que sucedió fue que estos demonios cohabitaron con mujeres y nació de esa unión una especie de monstruos, una especie de descendencia poseída por demonios que eran poderosos gigantes muy violentos. Algunas personas interpretan o le dan la connotación a esta frase, hijos de Dios, y dicen que se refieren a los hijos de Sed. Dicen que significa simplemente que los hijos de Sed, que era el linaje piadoso, se mezcló con el linaje impío. Pero supongo que lo que dice aquí es exactamente lo mismo a lo que se refiere Pedro y Judas, que sucedió en la época de Noé. Es decir, tiene que ser algo más que solamente la unión de los hijos de Sed con los hijos de con las hijas de los impíos. Usted dice, bueno, entonces estos demonios trataron de engendrar una especie de raza irredimible.
Eso es exactamente lo que pasó. Esa es una de las razones por las que Dios tuvo que enviar el diluvio para ahogar toda esa raza. Querían corromper la especie humana. Si es posible crear un híbrido entre hombre y demonio, entonces esa especie será irredimible, porque Cristo, que fue el Dios hombre, ha venido a recibir hombres, no vino a redimir híbridos entre hombre y demonios. La intención aquí era contaminar la especie humana para hacerla irredimible. Hay varias razones por las que esta interpretación que les acabo de dar encaja aquí en Génesis 6. La primera es que es la interpretación más antigua y que más se difundió. En segundo lugar, los hijos de Dios siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento. Esa frase siempre se refiere a ángeles. De hecho, algunos manuscritos lo traducen ángeles, hijos de Dios. Se usa entonces específicamente para referirse a aquellos. La frase hijo de Dios se refiere a aquellos que han sido traídos a la existencia directamente por Dios. No se refiere a los seres humanos procreados. Por tanto, aquí se está refiriendo a ángeles porque los hombres en la época de Noé, al igual que hoy, son criaturas procreadas. Serían los hijos de los hombres, no los hijos de Dios. La iglesia primitiva también mantuvo esta interpretación, este punto de vista hasta el siglo IV. Por cierto, si significa hombres, entonces todos los hijos de Dios debieron ser varones, porque dice que los hijos de Dios convivían con las hijas de los hombres. Y los hijos de Dios, por tanto, tendrían que ser todos varones, lo que sería una forma muy extraña de interpretar este pasaje. Y creo que si se refiriera a los hijos de Set, a hombres, simplemente diría que los hijos de los hombres se unieron a las hijas de los hombres. Si estos eran los hijos de Dios, llamados así porque eran los descendientes de la línea piadosa de Set, ¿por qué Dios los ahogó a todos? Y así podríamos seguir con este racionamiento. Pero lo que creo que hay aquí presente es que estos demonios descendieron, dejaron su estado natural y fueron tras carne extraña. ¿Está siguiendo la analogía? En Sodoma, los hombres fueron tras ángeles, carne extraña. Aquí, los ángeles fueron tras mujeres, carne extraña, y ambas son perversiones. No solo se trata de matrimonios mixtos entre creyentes e incrédulos. En esa época no había restricción para eso. ¿Y por qué Dios ahogaría toda la tierra si solo se trató de eso? ¿Por qué aún ahogaría a los creyentes? No, eso no tiene sentido. Ahora, usted tiene esta imagen aquí en Génesis 6. Algunos demonios traspasaron el límite, pecaron, salieron de los límites tolerados por Dios y Él los puso en una prisión permanente. Han estado allí desde la época de Noé. Cuando Jesús fue a la cruz y estos demonios encarcelados pensaron, hemos ganado, y los que estaban libres y Satanás, estos demonios que estaban ahí presos pensaron, llegó el momento de nuestra liberación. Alguien debe haber tomado las llaves. ¿Quién sería ese alguien según ellos? Satanás. Y ellos creían que había llegado el momento de su liberación. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús aparece. Eso es lo que tiene en mente Pedro. Si usted mira al final del versículo 14 de Colosenses capítulo 2, vamos a Colosenses 2, al final del versículo 14, ¿cuál es la última palabra? Cruz. Aquí nos referimos, en este pasaje Pedro se está refiriendo al momento en el que Cristo está en la cruz. Dice Pablo, en la cruz cuando Él, ¿quién? Cristo, despojó, desarmó a los
gobernantes y autoridades. Esas son palabras para referirse a demonios, ¿verdad? En la cruz ellos pensaron que era su triunfo, pero se equivocaron. Cristo los despojó y luego dice, hizo una exhibición pública de ellos, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Creo que Pedro se está refiriendo a lo mismo que Pablo se está refiriendo en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dicen que cuando Jesús, su cuerpo estuvo muerto ahí en la tumba, su espíritu estaba vivo y bajó al lugar donde se encuentran aprisionados estos demonios y proclamó su triunfo sobre ellos. Entonces, cuando miramos a la cruz, vemos sufrimiento injusto. Vemos una persecución terrible que vino sobre Cristo. Pero en medio de todo esto, Cristo triunfa al llevar eficazmente el pecado y predica un sermón de triunfo al infierno, a sus demonios, a Satanás. El cuadro aquí es que Jesús, en medio de su sufrimiento, triunfó sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el infierno, sobre los demonios y sobre la muerte. Todo al mismo tiempo. ¡Qué maravillosa victoria!, ¿verdad? ¡Qué triunfo extraordinario! Y todo se logró en medio de un gran sufrimiento. Y Pedro le dice a sus lectores y a nosotros que es necesario que comprendamos que al sufrir también podemos triunfar. ¡Qué extraordinario verdad la que hemos estudiado en este tiempo! Señor, queremos darte las gracias por toda la verdad de tu palabra. Queremos honrar tu precioso nombre y agradecerte, Señor Espíritu Santo, por darnos acceso a todas estas verdades. Ayúdanos a enfrentar los sufrimientos sabiendo que en el poder de Dios podemos vencer y obtener el triunfo, esperar triunfar en medio del sufrimiento. Gracias por toda tu bondad en el precioso nombre de nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.